pero las vamos a dar con júbilo, con alegría, porque el Señor está acá, hermanos. Aleluya. Mira, ahí le puse el tema y usted lo va a ir entendiendo conforme avancemos en la explicación de la palabra, pero es Hepsiba, ese es el tema. Ahí después vamos a darnos cuenta qué significa la voluntad del Padre como subtema posiblemente, ¿verdad? A veces cuesta ponerle el nombre al tema, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude. Entonces, recuérdense que hemos venido hablando ya varios miércoles del reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí miramos otra arista, ¿verdad? Porque tenemos todavía pendiente, ¿verdad? Los que en la Biblia le dicen Señor, Señor. Fíjese que no dice que no van a ver el reino, pero dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Recuérdense que el reino se ve, se entra y se hereda, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, cuando hablamos de hacer la voluntad, yo les preguntaría y me preguntaría a mí: ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Quiénes me levantan la mano? Es difícil la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Y fíjense que meditando en este tema, ¿verdad? Yo me puse a pensar en estos 30 años que tengo, nacido de nuevo, ¿verdad? Que ya conocí al Señor hace más o menos 30 años. Hice cuentas y son aproximadamente 11,000 días. Y cada día, digamos que el Señor me hubiera pedido hacer su voluntad y no la hice. Será entonces que van 11,000 veces que no he hecho la voluntad de Dios. Ahí me asusté. Ahora yo le regreso la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Solo hoy. ¿Será que hicimos la voluntad de Dios? Solo hoy. ¿Será que hicimos la voluntad de Dios? ¿Qué nos ha pedido el Señor y no hemos hecho la voluntad de Él? Ahora la pregunta es: ¿qué es la voluntad? Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Amén, ¿verdad? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero entonces yo tengo que aprender qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjense pues, ¿cuál es la voluntad de Dios específica para nosotros individualmente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta casa? Y ahí entonces, porque es temible, ahí nos vamos a dar cuenta, amados, es temible ¿en qué sentido? En que muchas veces nosotros nos perdemos muchas bendiciones porque no hacemos la voluntad de Dios. Y muchas veces erramos, nos confundimos, porque a veces nuestra alma nos engaña, nuestra alma nos traiciona, porque para poder conocer la voluntad de Dios tendríamos nosotros que estar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y de esa manera nosotros podamos dar pasos seguros de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuál será la voluntad entonces de Dios? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro Salvador. Y entonces aquí Él nos da una gran enseñanza, porque fíjense que Él rindió su voluntad.
ahí en Lucas 22:42. En el momento más difícil, tal vez, ¿verdad? En el momento donde Él le dice diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esta otra versión dice: Padre, oraba Él, si es tu voluntad, por favor, quita de mí esta copa de sufrimiento. Cuando estaba en la cruz, cuando iba a ir a la cruz. Pero quiero hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Y entonces ahí entra, ¿verdad?, la palabra a nosotros. Porque muchas veces nosotros, pues como les digo, deseamos hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, entonces uno de los primeros pasos es que yo tengo que rendir mi voluntad. Y para rendir mi voluntad tenemos que morir. Tenemos que morir. Muchas veces a los deseos de nuestra alma. Y siempre lo explicamos y lo comentamos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es la mitad de la semana, ¿verdad? La mitad de la semana. Y en el anhelo, en el deseo de estar en la casa de Dios, pues rendimos nuestra voluntad a podernos quedar en casa, lo cual no creo que sea pecado, pero se dio un paso más. ¿Y qué se rindió? La voluntad, el alma, ¿verdad? El alma. Y entonces aquí nosotros miramos cómo el Señor Jesús, en ese momento, Él rinde su voluntad a lo que el Padre quería que Él hiciera, y que por esa rendición de su voluntad hoy estamos acá nosotros. Imagínense qué bendición de los millones de almas que han sido salvadas porque un hombre, ¿verdad? Porque Dios hecho hombre rindió su voluntad. O sea, él dice que también por eso estuvo en un cuerpo igual al nuestro, y por eso nos entiende, por eso Él entiende. Entonces es necesario que nosotros podamos aprender a rendir nuestra voluntad. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para aprender? ¿Qué es rendir la voluntad? ¿Qué es rendir la voluntad? Porque entonces yo me recuerdo de la historia de aquella nena, ¿verdad? Que llega visita a la casa y papá le está diciendo: pórtese bien, pórtese bien. Y entonces cuando se va a la visita, ¿verdad?, llama a la nena el papá y le dice: usted no se portó bien, puso en vergüenza. Y entonces ella le dice: ¿y qué es portarse bien? O sea, no la habían enseñado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ir a la palabra para aprender e ir avanzando en este caminar cristiano, que es rendir mi voluntad. Y entonces aquí está la cátedra que nos da el salmista, y dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. O sea, mire qué tremendo, porque entonces él está pidiendo, o sea, le está diciendo a Dios, le está diciendo al Padre, le está diciendo al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que todos los que estamos acá, ese es nuestro anhelo, hacer la voluntad de Dios, a poder agradarlo, a poder ir en ese camino trazado donde nosotros agrademos a Dios, donde Él se agrade. Porque mire, un hijo lo que quiere es agradar al Padre, ¿sí o no? Un hijo anhela agradar al Padre. O sea, es nuestra naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros como hijos, queremos agradar a nuestros padres. Y entonces nosotros, como nuestros espíritus quieren agradar a Dios. Pero entonces el salmista le dice: enséñame. Entonces me llamó la atención esto, porque
Al aprender a hacer la voluntad, su espíritu nos va a guiar a tierra firme. Y muchas veces de las veces que nos hemos equivocado por no hacer la voluntad de Dios, por lo menos yo he ido a parar no a lugares seguros, no a tierra firme, sino a veces he ido a parar a pantanos. Yo solito me he ido solito a meter a pantanos, a lagos pantanosos. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. O sea, yo me he equivocado muchas veces, amados hermanos. No sé si ustedes se han equivocado, pero yo sí. A veces porque he metido mis sentimientos, he metido mi alma. Y entonces yo le digo al Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces fíjese que esa palabra, enséñame, me abrió mucho el panorama. Porque esa palabra quiere decir instruir, entrenar, punzar, estimular, hacer que alguien aprenda. ¿Acaso no es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, verdad? Venimos como discípulos, venimos como aprendices. Yo soy un discípulo, amados hermanos, ¿verdad? Yo creo que todos acá, ¿verdad? Yo quiero ser instruido. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene, me instruya, me guía. Porque fíjense que qué tremendo también. Porque por ejemplo, los que somos padres acá, a veces nos podemos confundir. Y no solo nosotros no podemos cerrar el camino, sino los que Dios nos dio a cargo. Porque una mala decisión de nosotros como padres puede traer consecuencias a nuestra descendencia. Entonces es instruir, entrenar, punzar, estimular, hacer que alguien aprenda. El origen de este verbo, o sea, es una acción, enséñame, es un verbo, es una acción. Podría estar relacionado con el aguijoneo del ganado. ¿Cómo así? Entonces me llamó también la atención porque entonces es como una punza, ¿verdad? Que se le da al ganado. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Porque todos somos ovejas del Señor. De forma similar, la enseñanza y el aprendizaje se logran a través de una variedad de estímulos, mediante eventos, técnicas, y esa palabra me resaltó: lecciones inolvidables. ¿Será que has tenido alguna lección inolvidable por no hacer la voluntad de Dios? Sí, ahí sí todos dijeron que sí. Yo también. ¿Verdad lo que estamos hablando, verdad? Lecciones inolvidables. Y tal vez si diéramos ahorita tiempo para testificar, pues todos tendrían, ¿verdad? Todos tendríamos algo que contar, ¿verdad? Una lección inolvidable, porque no sabía hacer la voluntad. Entonces yo creo que el Señor ahora pues nos quiere trazar un camino, amados hermanos. Nos quiere trazar un camino para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que no nos desviemos. Entonces yo creo que el Señor, porque fíjense que tal vez vamos a desarrollar otros temas sobre esto, porque me di cuenta que hacer la voluntad trae muchas bendiciones también. Trae muchas bendiciones, porque estamos agradando al Señor, lo estamos agradando. Y es una palabra que da origen a otras palabras que quiere decir erudito o estudiante. Entonces, ¿qué es un erudito? ¿Quién sabe qué es un erudito? ¿Cómo? Alguien muy estudiado, ¿verdad? Alguien que es experto. Eso es un erudito. Alguien que es experto en la materia, conoce mucho sobre un tema. Ahora, imagínense que llegáramos a la estatura de ser eruditos en hacer la voluntad del Padre. ¿Qué les parecería? A mí me gusta ese término, ¿verdad? Ahorita me vino. Un erudito en hacer la voluntad del Padre. Pues ya tenemos,
uno, era el Señor Jesucristo, un erudito en hacer la voluntad del Padre. Porque ellos, ¿verdad? Los que hacen la voluntad del Padre son los que van a entrar en el reino de los cielos. Avancemos entonces. Aquí dije yo, ¿será que pongo este versículo? No, no me conviene, dije yo. Pero como no es lo que yo piense, ¿verdad? Pero porque también es una bendición para el pueblo. Pero dije yo, ¡ala, qué compromiso! Por eso les digo, para mí este versículo es temible. Les daré pastores que cumplan mi voluntad. Solo aquí ya es temible. Porque nosotros usamos unas palabras en nuestro léxico de estudiantes de la Biblia, de las diferentes escuelas de Benecer, ¿verdad? Está cardíaco, diría mi apóstol. Está cardíaco esto, porque hay una promesa: les daré pastores que cumplan mi voluntad. Yo quiero ser de esos pastores. Yo anhelo ser de esos pastores. Pero para poder ser de esos pastores, tengo que estar fino espiritualmente. No sé si me entienden la palabra fino, ¿verdad? O sea, tengo que estar lineado, alineado, ¿verdad? Alineado, porque yo deseo hacer la voluntad. Porque entonces hay un compromiso sobre mis hombros. Porque luego, ¿qué dice? Para que los guíen. Y dice que hay una versión que dice que los guías con sabiduría y entendimiento. Entonces es muy importante que el guía, el que está al frente, conozca la voluntad de Dios. Porque hay un rebaño. Y si yo me chanfleo, me desvío y reprendo en el nombre de Jesús, entonces no voy solo yo, ni solo mi familia, sino hay un rebaño. Entonces yo deseo hacer la voluntad, que hagamos la voluntad. Y yo creo que ahorita, por misericordia, el Señor nos ha ayudado. Y parte de eso, amados hermanos, es lo que ahora pues ha estado ocurriendo los domingos en la escuela de doctrina y en el culto general también. Pero estamos teniendo una visitación de parte del Señor. Bueno, y aprovechando entre comillas, ahora hay que venir más temprano para que estén desayunados, porque no sé si va a dar tiempo ahora del desayuno. Sí, amados, así como lo que pasó este domingo, ¿verdad? Y ahí entonces aprendemos lo que dice que se perdían los turnos, ¿verdad? ¿Cómo era perder los turnos? Decía yo, donde uno entra en una atmósfera donde cuando siente ya pasó el tiempo. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, nos auxilie para conocer cuál es la voluntad del Señor para tu vida, cuál es la voluntad del Señor para tu familia. Y en mi caso, ¿cuál es la voluntad para esta casa? Para poder guiar con sabiduría y entendimiento, para poder agradar a Dios. Entonces, eso se lo puse entre comillas, para que usted sepa que Dios se preocupa por el pueblo. Y por eso envía pastores, dice. Envía pastores que cumplan su voluntad. Y yo quiero entrar en ese grupo. Yo anhelo entrar en ese grupo. Avancemos. Ahora, Efesios 6:6 dice: para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces aquí remarqué yo corazón, porque entonces empezamos a entender que en el corazón está la definición de si queremos hacer la voluntad de Dios o no la queremos hacer.
O sea, el corazón empieza a jugar un papel muy importante. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y a veces hay cosas que son individuales, hermanos. Fíjense que yo le comentaba a algunos hermanos, y también se los he comentado a ustedes, ¿verdad? Que pues nosotros, el primer hogar se destruyó. Cuando hablo del primer hogar, el de papá y mamá se destruyó. Y nosotros siempre a final de año, que es la temporada de uvas, ¿verdad? Como niños anhelábamos comer uvas, pero no podíamos. Entonces cuando ya empezamos a trabajar, y sobre todo cuando pues ya tenía una familia, entonces como hubo aquella falencia, aquella necesidad, entonces desde octubre que empezaba la temporada, aquí pues nosotros miramos que aquí siempre hay uvas, ¿verdad? Pero en Guatemala pues se empieza ese movimiento, ¿verdad? De la temporada de fin de año, más o menos en octubre. Y entonces, como yo había tenido esa falencia, pero y como ahora ya teníamos economía, entonces yo mandaba a comprar cajas completas de uvas. Y era un deleite para mí. ¿Verdad? Comer uvas a fin de año. Pero en un año, el Señor habló a mi corazón y me dijo, pero eso fue algo directo para mí. Ya no quiero que comas uvas. Y yo, pero alguien podría decir, pero si eso no es pecado, o es pecado comer uvas. No, ¿verdad? Pero ¿cuál era la voluntad de él? Que yo no comiera. ¿Y entonces qué tenía que hacer ahí? ¿Ah? Obedecer, rendir mi voluntad. Rendir mi voluntad. O sea que la rendición de la voluntad va acompañado de la obediencia. De la obediencia. Es rendirnos. Es rendirnos. Es rendir nuestro yo, ¿verdad? Es rendir delante de Dios, pero está en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Ahora, hay un aspecto también muy importante. Y este es bien impactante a mí me impactó mucho, porque dice Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú, fíjese, al papá, a Noé, no le dijo tú, tu mujer, tus hijos, no, solo tú vives de acuerdo a mi voluntad. Por tanto, entra en el arca junto con tu familia. Y entonces eso me impresionó, hermanos. ¿Por qué me impresionó? Porque entonces quiere decir que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra familia va a ser alcanzada. Nuestra familia va a ser alcanzada. Pero pastor, pero ahorita mis hijos no quieren nada, mi cónyuge no quiere nada, mi familia no quiere nada. Pero tú sigue haciendo la voluntad. Porque nosotros sabemos cómo el Señor va a operar. Eso ya es. Eso Él se va a encargar. Pero entonces imagínate. Entonces, ¿será que vale la pena buscar, aprender, que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que vale la pena? Porque fíjense que aquí no solo fueron alcanzada el cónyuge, la esposa, sino los hijos. Y también las que no eran, ¿verdad? O si eran, ¿verdad? Si fueron las nueras, las no eran. O sea, no solo eran los que llevaban su sangre,
sino la familia, ¿qué? Política. Entonces, ¿será que vale la pena hacer la voluntad de Dios? Buscar hacer la voluntad de Dios. O sea, aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Con qué has batallado? Ahorita te pregunto, ¿con qué has batallado? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha hablado? ¿Qué parte no has querido rendir? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu lucha? Entonces hoy es importante que, yo sé que ahorita, mire, la palabra se entrega y el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra. Va haciendo la obra, va tocando tu corazón, va hablándole a tu espíritu, va hablándole a nuestra alma. ¿Cuál es la parte que no hemos querido rendir? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la lucha? ¿Qué es lo que el Señor nos ha hablado y no hemos querido rendir? Entonces esta es la introducción. Ahora, entonces, vayamos a Mateo 21-28. Recuérdense que estamos hablando de la voluntad del Padre. Entonces aquí hay un relato. Y el Señor empieza a contar, ¿verdad? Una historia, una parábola. Dice, pero ¿qué os parece? Mire cómo el Señor cómo hablaba, ¿verdad? Bueno, así lo tradujeron estas versiones. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió. Después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, ¿verdad? Hijo, vaya a trabajar a la viña. Él le respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. Y entonces les pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Tremendo, ¿va? Terrible, cardíaco. Entonces creo, hermanos, considerando la palabra de Dios, que hoy es un día de arrepentimiento. Porque tal vez nosotros no hemos querido hacer la voluntad del Señor. Tal vez sí nos ha hablado Él específicamente y directamente, pero tal vez nos hemos resistido a hacer la voluntad de Dios. Por eso no sé qué es lo que el Señor te ha pedido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la unidad. La voluntad de Dios es que ames a tu cónyuge. La voluntad de Dios es que podamos servirle a Él. Pero ¿qué te ha pedido? Y tal vez Él sí nos ha cumplido, sí te ha cumplido con las promesas, pero tú no has obedecido. Entonces el primer paso para conocer la voluntad de Dios, para aprender de la voluntad de Dios, es como este hijo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, sí lo voy a hacer, pero no lo hemos hecho? Entonces, ¿por qué no venimos hoy delante de Dios, verdad? Y que pueda venir un arrepentimiento a nosotros, una metanoia, un cambio de manera de pensar. Y a partir de ahora decirle, Señor, pues sí,
si he fallado, si me has hablado, si me has dicho, pero ha habido una pelea dentro de mí y no he logrado hacer lo que tú quieres. Pero ahora quiero ser diferente. Ahora quiero hacer tu voluntad. Y cuando, fíjense que aquí habla de dos hijos. Y en la Biblia nos habla, hay historias donde habla de dos hijos también. Y ahí creo que ahí también podemos extraer una enseñanza. El pródigo y su hermano. El pródigo se fue, ustedes conocen toda la historia, pero llega un momento donde tiene un momento de lucidez, donde está pasando la prueba y como que viene el arrepentimiento. Entonces dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que se arrepintió. Y cuando miramos nosotros la otra parte de la historia, su hermano dice que no quiso entrar a donde estaba la fiesta. No quiso entrar. Estaba enojado. Entonces el que se arrepiente, y fíjense que se arrepintió y le dieron nuevo vestido, le dieron anillo y le dieron sandalias. Ha de tener muchas enseñanzas eso, ¿verdad? Nuevo vestido, nueva cobertura, un anillo, honra, autoridad y sandalias. ¿Para qué son? ¿Qué nos habla las sandalias? Evangelismo, ¿verdad? Pero dos hermanos. Entonces, ¿qué hubiera querido el papá de estos dos hermanos con su otro hijo, el que estaba enojado? ¿Cuál hubiera sido el deseo del papá? ¿Qué manda? Vestirlo, ¿verdad? Pero ¿cuál hubiera, me imagino yo, que él hubiera querido que él se gozara también, ¿verdad? Que se alegrara de ver a su hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ya el Señor nos había hablado, pero entonces tenemos que gozarnos de nuestros hermanos que están viniendo. Amén. Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, y lo que tenemos que hacer es fiestón. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Alegres, alegrarnos. Esa es la voluntad de Dios, que nos alegremos. Otros dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces, recuérdense que la historia es de dos hijos, de un padre que tenía dos hijos. Uno le dijo, sí voy a ir, y no fue, ¿verdad? Pero se arrepintió después. Entonces aquí otra vez dos hijos, Jacob y Esaú. Y esto lo vimos el domingo, ¿verdad? Cuando lucha con el ángel, cuando lucha con Dios y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ahí él tuvo que sacar a luz lo que era y decir, aquí ya no puedo más. Mi nombre es suplantador, mi nombre es embaucador, mi nombre es estafador, mi nombre es intrigante. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió. Se arrepiente. Viene una metanoia y dice, ya no puedo caminar así. Así como estoy caminando, no puedo hacer la voluntad de Dios. Así como estoy caminando, yo no puedo más.
estoy haciendo mi voluntad. He sido un engañador, he sido un estafador, engañé a mi hermano y ahora mi hermano me odia. Ya no quiero más, ya no quiero hacer más eso. Pero mire, otros dos hijos, Abel y Caín. Había un padre que tenía dos hijos. Y entonces mire, ¿quién agradó aquí? Abel. ¿Cómo agradó? Ofrendando correctamente. Pero fíjese que leyendo otra vez, y tal vez alguno de ustedes me ayuda de aquí al domingo para volver a leer esta historia, no logro encontrar un versículo donde diga que Caín se arrepintió. O sea, Caín se enojó y le responde al papá: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues entonces no se arrepintió. Otra vez, dos hijos. Entonces estamos viendo. Entonces, por eso le digo, entonces el Señor, pues hoy nos está llamando, ¿verdad? ¿Será que tenemos hoy que venir delante de Él una vez más y decirle: Señor, pues aquí vengo, ¿verdad? Realmente me he equivocado tantas veces. Realmente tú me has hablado, me has dado instrucciones, pero no he querido obedecer. Y me he hecho el desentendido, ¿verdad? Tú me hablaste por medio de tu palabra, o tal vez nos ha hablado a nuestro corazón, pero no hemos querido. O sea, estamos todavía batallando, todavía luchando. Y este versículo, pues toda la palabra, ¿verdad? Definitivamente toda la palabra lo confronta a uno, ¿verdad? Salmos 47 y 8, otra vez el salmista. Entonces dije: he aquí, vengo. Esta es una profecía del Señor Jesucristo. En el rollo del libro está escrito de mí. O sea, está hablando el Señor Jesús. Me deleito. Pero esa palabra, cuando vamos a buscar en el original, quiere decir inclinarse. ¿Y qué nos habla aquí de qué lo relaciona usted con inclinarse? Adorar. Adorar. Eso me conmovió. Porque entonces quiere decir que una forma de adorar a Dios, ¿qué es? Hacer la voluntad. Entonces, cada vez que rindes tu voluntad, estás adorando a Dios. Cada vez que rindes tu voluntad o rendimos nuestra voluntad, estamos adorando a Dios. O sea, nosotros venimos acá, nos reunimos y pasamos acá, o te quedas ahí y adoras, porque ya aprendimos que servir es adorar. Estamos aprendiendo el cántico nuevo y todas las enseñanzas que el Señor ha enviado por medio de nuestros hermanos. Pero recuérdense que andamos buscando convertirnos en adoradores, en espíritu y en verdad. Ser de esa estirpe de los redimidos, ser de esa estirpe de los 144,000, ¿verdad? Que no es un número literal, sino que es una de las características de esos vivientes que adoran en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que una de las características de los adoradores en espíritu y en verdad es que se vuelven eruditos en rendir la voluntad. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que nos volvamos expertos en rendir la voluntad. Es una forma de adorar a Dios. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Otra vez el corazón, tu ley está dentro de mi corazón. Y para eso es necesario: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios.
Entonces tiene que venir una renovación a nuestra manera de pensar, amados hermanos. Tiene que venir. Tenemos nosotros pedirle a Dios la mente de Cristo para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y según esto, pues tal vez podría decir, ¿verdad?, que hay una voluntad buena, una aceptable y una perfecta. ¿Cuál quieren ustedes? Lo perfecto, lo perfecto, lo perfecto, lo agradable. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere hoy transformar tu corazón. Quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero para eso tenemos que rendirnos. Tenemos que rendir. Tenemos que rendir la voluntad. Si Daniel, ¿me puedes ayudar, por favor? Con el piano. Y entonces, miren, hermanos, ¿cómo se llamaba el tema? Hepsiba, ¿verdad? Hepsiba. ¿De dónde sacó eso, pastor? De la Biblia. Fíjense que qué tremendo. Fíjense pues. Ahorita el Señor nos está permitiendo dar un discipulado virtual a hermanos que tal vez nunca los vaya a conocer personalmente, porque son de tierras lejanas de acá de Puebla, pero que han estado contactando y han estado pidiendo un alimento espiritual. Y entonces, ayer que se terminó el discipulado, me llama uno de ellos, ¿verdad? Y me dice, mire, pastor, me dice, fíjese que usted ponía un versículo ahí en la pantalla y yo rápido iba a la Biblia, me dice, para ver si era cierto lo que usted estaba poniendo ahí, me dice, y lo que usted estaba diciendo. Disculpe que se lo diga, pastor, pero yo quiero que me enseñen en base a la Biblia. Y le dije, amén, gloria a Dios, porque así le enseño yo en la iglesia, porque por eso ponemos acá, para que ustedes sean como los bereanos, ¿no? Vayan y digan, vamos a ver, ¿no? Entonces les digo porque ahorita les voy a explicar de dónde salió el nombre. Y entonces Isaías 62:4 dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Hepsiba, mi voluntad en ella. Y tu tierra Beula, casada, porque el querer del Señor será en ti, y tu tierra será casada. Ahorita les voy a mostrar otras versiones. Entonces a mí me impactó de tal manera, porque entonces yo siento en mi corazón que el Señor hoy te quiere dar un nombre, te quiere dar otro nombre, te quiere agregar un nombre al que ya tienes. Hepsiba, mi voluntad en ella. Cuando está hablando acá, está hablando de una mujer que se va a casar, de una novia. Mi voluntad en ella. O sea, como que el Señor está diciendo, hoy voy a poner en tu corazón, hoy te voy a transformar, hoy te voy a mudar, y a partir de ahora toda tu vida va a ser que hagas mi voluntad, que hagas mi voluntad en ella, mi voluntad en ella. Ahora yo te voy a llamar mi voluntad. Hoy el Señor muda tu corazón, hoy muda tus pensamientos, hoy viene una transformación a tu mente, a tu carácter. Hoy el Señor
Y ya no te van a llamar, dice, desamparada. Ya no te van a llamar asolamiento, asolada. Porque tal vez, ¿saben qué, hermanos? A muchos de nosotros nos señalaron porque nos equivocamos. Porque tal vez sin conocimiento de Dios nos confundimos y erramos, pecamos y nos señalaron o nos señalan. O con conocimiento de Dios, conociendo su voluntad, no logramos superar eso. No logré, tal vez yo no logré rendir mi voluntad y fallé, pequé. Y entonces tal vez el enemigo, sin duda alguna, y tal vez familia, o tal vez incluso hermanos en Cristo, nos decían: abandonada, no volverán a llamarte la abandonada, no volverán a llamarte la destruida. Y viene a mi memoria, hermanos, cuando yo conocí a mi esposa y cuando decidimos formar un hogar. Lamentablemente nuestros propios hermanos en Cristo nos dicen: ustedes los van a destruir, van a ser destruidos. Su matrimonio, si mucho, les damos 6 meses. Pero también me recuerdo cuando a mi mamá le decían: tus hijos van a terminar igual que tu esposo, alcohólicos. Pero vino la misericordia de Dios, vino la bondad de Dios. Y dice esta versión: no volverán a llamarte abandonada, no volverán a llamarte destruida, sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra, esposa mía, porque tú eres, eso te lo vengo a declarar hoy, tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra, la predilecta. No volverán a llamarte la abandonada, no van a volver a llamarte la arruinada, sino que ahora serás mi preferida, la desposada, porque en ti se deleita el Señor y te reclamará como posesión suya. Ya no se te llamará, miren, y por eso esta versión me gustó, a Judá. Nosotros somos Judá. Ya no te van a llamar la desamparada, ni la desolada. Y vuelvo a recordar que tal vez muchos así decían de esta casa: Iglesia de Cristo Judá está arruinada, está desamparada. Ahora eres la predilecta. Ahora somos la predilecta, la preferida, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque ahora, Jetziba, mi voluntad. Ahora vas a anhelar hacer mi voluntad, dice el Señor. Ahora vas a anhelar entregar tu voluntad, rendir tu voluntad. Y que venga la genética de Dios, Señor Jesús, que pudo rendir su voluntad. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque yo quiero llamarte. Hoy es un buen día para que tú vengas delante de Dios y le digas: Señor, he fallado. Yo soy el primero, hermanos. He fallado, pero yo quiero hoy rendir mi voluntad. Enséñame. Entonces, si tú quieres pasar al altar y decirle: Señor, yo rindo hoy mi voluntad. Yo ya no quiero hacer mi voluntad. Muchas veces he fallado, muchas veces me he equivocado,
Muchas veces he errado, me he confundido, muchas veces me has hablado y muchas veces no he entendido, otras veces no he querido. Pero hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante de ti. Porque quiero rendir mi voluntad. Yo no quiero hacer más mi voluntad. Pasa al frente, acércate sin pena. Aquí está el Señor hoy. Y hoy vienes con un corazón arrepentido. Yo sé que hoy has venido con un corazón arrepentido. Y tal vez viene a tu memoria las veces que te equivocaste, que erraste, que te confundiste y que tuviste que aprender una lección en carne propia. Pero hoy el Señor quiere que te rindas, que rindas tu voluntad, que te rindas completamente a Él. Eso es lo que el Señor hoy quiere. Ríndete, ríndete, doblégate, doblégate. Te has confundido, has pecado. Hoy el Señor te perdona. Y hoy te dice: mi predilecta, mi preferida. Hoy el Señor está cambiando tu naturaleza. Hoy está transformando tu mente. Hoy se están destapando tus oídos. Se destapan tus oídos. Se abren tus ojos. Y vas a poder caminar en el sendero de la rectitud. En el sendero donde Él se va a agradar. Hoy el Señor está recibiendo tu corazón. Hoy el Señor está recibiendo tu corazón. Había mucha lucha interna en ti, pero hoy estás conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día, hoy era el día. Oh Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí han venido a poner su corazón delante de ti, Señor. Aquí venimos hoy, Padre, a rendirnos. Ya no podemos solos, Señor. Ya no podemos solos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Haznos ver. Haznos conocer. Haznos oír tu voluntad, Padre. Porque el anhelo es agradar tu corazón. Porque nuestro anhelo es agradarte, Señor. Oh Señor. Oh Padre. Padre, aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos. Aquí han venido hoy a rendirse, Señor. Una vez más, Padre, venimos delante de ti, Señor. Extiende tu trono, Padre de misericordia. Extiende, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, tu piedad, tu bondad, Señor, por favor.
Ya no queremos hacer nuestra voluntad. Ya no queremos hacer nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Tu voluntad, Señor, tu voluntad. Hetziba, Hetziba. Ya no más desamparada, ya no más la arruinada, ya no más la desolada, ya no más. Ya no más. Ahora se rompe toda maldición. Ya no más la desamparada. Ahora cambia tu naturaleza. Ahora eres Hetziba. Voluntad. Mi voluntad en ti. Mi voluntad. Y ahora pasas a la dimensión de un adorador, de una adoradora. Ahora vas a aprender a rendir tu voluntad. Oh Señor. Oh Señor, eso es. Ríndete, ríndete, ríndete ante Él, ante Él. Ríndete, rinde tus pensamientos. Rinde tus pensamientos. Ríndete hoy, ríndete, ríndete por completo tu manera de pensar. Que venga una metanoia, un cambio de manera de pensar. Hoy quedas libre de toda atadura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. No salgas, no salgas. No salgas. Está la presencia de Dios. No salgas, no salgas. Hay bendición. Vamos a sellar esta administración como adoradores, como esos adoradores que han rendido su voluntad, como esas adoradoras que han rendido su voluntad, como Hetziba, la preferida. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No Eres la novia del Señor, la que se va a casar. Él te mira ahora hermosa, te mira predilecta, la predilecta, preferida. Cambia tu naturaleza. Me has tomado de tus brazos y me has dado salvación.
de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Levante su voz y dele gracias. Gracias porque ahora ha cambiado tu nombre. Ahora ha cambiado nuestro nombre. Gracias, papá, gracias. Una vez más, dile con todo tu corazón. No te canses de darle gracias, dile gracias. Gracias, gracias. Gracias, mi Señor, gracias. Ahora con tus palabras exprésale tu gratitud. Ahora exprésale, levanta tu voz y dile gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito eres, Señor. Gracias, papá. Grande, grande eres. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias. Gracias, papá, porque me has transformado, Dios. Gracias, Señor. Porque ahora somos nueva criatura, una nueva generación, una generación de adoradores, una generación que no se cansa de ti. Oh, esta es una tribu, una familia agradecida. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor, vengo sellando esta palabra en cada corazón. En tu nombre, Señor, venimos amarrando el saco